Cicerón fue uno de los mayores exponentes de la filosofía helénica. Sus contribuciones ayudaron a mejorar el conocimiento acerca de la política y la ética. Fue un maestro de la retórica y uno de los grandes exponentes de los diálogos como método de enseñanza. Sin lugar a dudas, será muy enriquecedor hablar acerca de este gran personaje. En esta nueva saga sobre genios de la antigüedad, segunda parte, comenzaremos con este gran filósofo. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Marco Tulio Cicerón nació en la ciudad de Arpino, actual Italia, en el año 106 a.C. Provino de una familia plebeya pero de rango ecuestre. Desde muy joven viajó a Roma a cursar estudios de retórica y derecho, y después de haber culminado la guerra civil en el año 82 a.C., inició su carrera de abogado, convirtiéndose en uno de los más célebres y famosos de la ciudad de Roma. Posteriormente se embarcó a Grecia con el objetivo de continuar sus estudios sobre política y filosofía. Fue discípulo de Fedro y de Diodoto. Siguió las lecciones en la Academia de Platón y fue a encontrar a Rodas al mejor maestro de la retórica de ese entonces, que fue Molón de Rodas, y al estoico Posidonio. De vuelta en Roma prosiguió su carrera política y en un lapso de 13 años alcanzó las mayores distinciones, de las cuales vamos a enumerar las más importantes. Empezó como cuestor en Sicilia en el año 76 a.C. En el menos 70 aceptó defender a los sicilianos oprimidos por el antiguo magistrado Verlo, para quien sus alegatos supusieron la condena, lo cual lo hizo muy popular entre la plebe y contribuyó a consolidar su fama como abogado. En un año fue elegido edil y en el 66 a.C. pretor, cargo desde el cual promulgó o promovió el acercamiento entre los caballeros y los senadores. Y 2 años después obtuvo la elección de cónsul del Senado. Desde esa posición hizo fracasar la reforma agraria propuesta por Rulo, hizo frente a los populares liderados por Craso y Julio César, y llevó a cabo una de las batallas más dramáticas y peligrosas de su carrera, su oposición a la conspiración de Catilina. Vamos, que era un maestro ganándose enemigos por todos lados. Derrotado en las elecciones, Catilina se disponía a promover levantamientos populares a fin de instaurar la dictadura en Roma. Los 4 discursos, conocidos como las Catilinarias, pronunciados por Cicerón ante el Senado a fin de lograr la ejecución de los conspiradores, constituye la muestra más célebre de su brillante oratoria con un gran poder emotivo. Sin embargo, su actuación acabó por significarle el exilio años más tarde, cuando Clodio, elegido tribuno de la plebe en el año 58 a.C., gracias a Julio César, consiguió el reconocimiento de una ley que sancionaba con la pena de muerte a todo ciudadano romano que hubiera hecho ejecutar a otro sin previo consentimiento del pueblo. Tras buscar sin éxito el apoyo de Pompeyo, Cicerón marchó al exilio. Regresó a Roma apenas 1 año y medio más tarde, pero para entonces su carrera política estaba prácticamente acabada, situación que pareció hacerse patente con la llegada de Julio César como dictador entre los años 48 y 44 a.C. Solo cuando Julio César fue asesinado, Cicerón volvió a la escena política con el propósito de promover la restauración del régimen republicano. En un principio, mientras Marco Antonio aún no se había afianzado en el cargo, gozó de cierto poder y consiguió la amnistía para los asesinos de César. Pero apenas aquel se sintió seguro, Cicerón se encontró con una fuerte resistencia a la que le hizo frente verbalmente mediante las 14 Filípicas, uno de los discursos más célebres de Cicerón ante el Senado. En vano intentó entonces aliarse con Octavio, quien era el hijo adoptivo de Julio César, contra Marco Antonio. Tras la batalla de Módena, Octavio se reconcilió con Marco Antonio y unió sus fuerzas con la del ejército de Lépido, conformando el segundo triunvirato en el año 43 a.C. Ese mismo año Cicerón fue apresado y ejecutado. Formado en las principales escuelas filosóficas de la época,
Cicerón adoptó una postura ecléctica, tomando lo mejor de cada una de las corrientes. Contrario al escepticismo radical, sostenía la necesidad de conceptos innatos e inmutables necesarios para la cohesión social y los vínculos relacionales entre los individuos. Sus ideas sobre religión, expresada en la obra de la naturaleza de los dioses, revelan sus creencias y su apoyo al libre albedrío. Como moralista, defendió la existencia de una comunidad universal, humana, más allá de las diferencias étnicas que pudieran tener, y la supremacía del derecho natural. Además, se manifestó contra la crueldad y la tortura. La originalidad de sus obras filosóficas es escasa, aunque con sus sincréticas exposiciones se convirtió en un elemento crucial para la transmisión del pensamiento griego. Como escritor se convirtió en el modelo de la prosa latina clásica, con un estilo equilibrado y de largos y complejos periodos, aunque perfectamente enlazado. Yo, que he tenido la oportunidad de consultar algunas obras de Cicerón, he notado que sus diálogos, más como diálogos dinámicos comparado con las obras de Platón, sus diálogos tenían más contenido retórico que confrontación de ideas como tal. Aportó al latín un léxico abstracto del que carecía, tradujo numerosos términos del griego y contribuyó a que el idioma latín se enriqueciera muchísimo más, hasta tal punto de que el idioma latín se convirtió en una lengua mucho más culta para la expresión de pensamientos mucho más profundos y abstractos. Cicerón escribió distintos diálogos sobre diversos temas, de las cuales vamos a enumerar las más importantes. La primera de ellas se llamaba Lelio, o sobre la amistad. Diserta sobre este tema argumentando de que la verdadera amistad es la que se da entre iguales, ponderando la importancia que ésta tiene para la felicidad humana. En segundo lugar tenemos Catón el Viejo y sobre la vejez. En ella manifiesta los beneficios que proporciona una vejez sana y las ventajas que reporta en cuanto a experiencia y sabiduría. Y finalmente tenemos el De Officiis, o sobre las obligaciones, obra que consta de 3 libros escritos de forma epistolar, es decir, no es un diálogo, sino más bien es una carta o una epístola. Estaba dirigido a un tú que era su hijo Marco. El último libro es el más original de todos y contiene un serio ataque contra los gobiernos dictatoriales. Fue escrito en la época en que Cicerón se encontraba huido de la persecución de Marco Antonio poco antes de morir. También escribió numerosos discursos que eran agrupados a veces en ciclos temáticos, como por ejemplo tenemos las 3 Catilinarias, que esa fue un discurso pronunciado ante el Senado contra los conspiradores a favor de Catilina, las Berrinas, que era contra el magistrado siciliano que estaba en contra del pueblo de esa zona, cuya mención ya lo hicimos al principio de este vídeo, y las 14 Filípidas contra Marco Antonio. También escribió tratados acerca de retórica y oratoria, como por ejemplo De Oratore. La notoriedad como orador de Cicerón en vida aumentaría tras su muerte. No hubo nadie más capaz de elaborar una teoría romana acerca de la elocuencia, descrita como vehículo de expresión e instrumento político. Casi toda su obra manifiesta una gran preocupación sobre cuál debe ser la formación de un buen orador, que estima que ha de ser integral y emprenderse desde la cuna. Como jurista, Cicerón fue el mayor y más influyente de los abogados romanos, haciendo uso de sus actitudes en retórica y oratoria para sentar numerosos precedentes que fueron legalmente usados o largamente utilizados inclusive en la época imperial. En política fue un republicano convencido, absolutamente enemigo de las tiranías, y se le debe obras dialogadas como La República y Las Leyes, que aun cuando en título es muy parecido a ciertas obras de Platón, su enfoque es bastante diferente y enriquecedor. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.